domingo donde vamos a hablar de los cantos del camino, los salmos, que son las poesías, las oraciones que el pueblo de Israel usaba para hablar con el Señor, para comunicarse con el Señor. Le llamamos los cantos del camino, especialmente porque nuestra vida espiritual es como un camino, un peregrinaje, no es estático, no hemos llegado todavía a ninguna parte, vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, vamos mirando el rostro del Señor, como dice Pablo, prosigo al blanco, vamos caminando hacia el gran futuro que nos espera con el Señor. Los israelitas tenían que peregrinar obligadamente por mandamientos, ley. 3 veces al año tenían que ir de cualquier pueblo donde vivieran en Israel, tenían que subir a Jerusalén. Y cuando subían, había unos salmos, especialmente los salmos del 120 al 134, me parece que son, que dije el otro día, que son los cánticos graduales, o le llamaban los cánticos de ascenso, los cánticos que hablan de subir, porque Israel es un lugar montañoso y Jerusalén está sobre las montañas de Judea. Así que si tú vienes, por ejemplo, del este vienes tú y el camino casi siempre que usaban era el río Jordán, a las orillas del río Jordán, que va descendiendo desde el norte hasta el sur y llegando a Jericó, que está casi a la entrada del Mar Muerto. Llegando a Jericó tenían que subir un caminito hacia Jerusalén. Jericó está a 435 metros bajo el nivel del mar. Está Jericó un poquito más allá del Mar Muerto. El Mar Muerto está a ese nivel, es el lugar más profundo de la tierra. Y de allí tenían que subir por el caminito hacia las montañas de Jerusalén. Son 28 kilómetros caminando hasta Jerusalén, y Jerusalén está a 762 metros sobre el nivel del mar. Así que, como ven, la subida era bastante alta, en 28 kilómetros. Por eso que se llamaban los cánticos de subida, los cánticos graduales, los cánticos que el pueblo de Israel iba diciendo, las poesías que iba recitando a medida que se acercaba a la cumbre del templo. Y eso para nosotros hoy en día es una metáfora, es una manera que nosotros debiéramos pensar, nosotros también vamos subiendo. Así que esto de que nos vayamos a la cumbre no es una mera casualidad. Me parece hasta un nombre profético. Para allá vamos. Vamos subiendo, vamos a la cumbre. Es un cántico de ascenso. Nuestra alma está ascendiendo. Esa es la idea, que no nos estanquemos, sino que vayamos subiendo hasta aparecer en la presencia de Dios, en el templo del Señor, para siempre. Así que les voy a pedir, como el domingo pasado, que nos pongamos de pie y que todos juntos recitemos el Salmo 130, que es el salmo en el cual vamos a basar nuestra meditación de esta mañana. A ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón, para que seas reverenciado. Señor, toda mi vida he esperado en ti y he confiado en tus promesas. Yo te espero, Señor, con toda el alma, como esperan los centinelas la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día. Israel, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso, en Él hay abundante redención. El Señor salvará a Israel de todos sus pecados. Amén. Pueden sentarse. El título del sermón de esta mañana es Misericordia tan cierta como la mañana. Queremos en esta mañana meditar acerca de la misericordia del Señor. Nuestra iglesia se llama Iglesia Nueva Esperanza, del verbo esperar. Estamos esperando
y tenemos la ilusión de una nueva esperanza. Y no solo una ilusión, sino la veracidad de que hay algo siempre mejor, de que Dios tiene siempre algo mejor. Y nosotros, como cristianos, estamos esperando. ¿Y cómo esperamos? Esperamos, dice este salmo, como los centinelas esperan la mañana. Vuelvo a la idea del Mar Muerto. Dije que el Mar Muerto es el lugar más profundo de la tierra. Y el viaje que hace el ser humano hacia Dios siempre comienza desde ese lugar profundo. Desde ese lugar de desesperanza, ese lugar de pecado y de muerte. De ahí todos hemos comenzado. Por eso que el bautismo, ¿qué es lo que es? Es la nueva vida que nosotros recibimos a través de la resurrección. Pasamos de muerte a vida, pasamos de las tinieblas a la luz. Y esa metáfora del Mar Muerto, de allí nos saca el Señor para llevarnos a la cumbre de su presencia, de las profundidades. Cuando nosotros estamos más muertos que vivos, o a medio morir saltando, como decimos por allí, espiritualmente, muchas veces tenemos confusión acerca de Dios, acerca de la teología, acerca de lo que creemos o de lo que otros creen y nos quieren decir o hacer creer. Comenzamos con lo que yo llamaría la teología del Mar Muerto, que es una teología de la cual tenemos que ascender, de ahí ir conociendo más y más a Dios. Es un proceso. Ahora, mientras más caminamos, mientras más ascendemos en nuestro viaje espiritual, más percibimos la arrolladora grandeza de la misericordia de Dios. Voy a repetir. Mientras más ascendemos en nuestro viaje espiritual, más percibimos la arrolladora grandeza de la misericordia de Dios. El ascenso, queridos hermanos, no es en vano. Allí en California, cerca donde vivíamos nosotros, está uno de los lugares sumamente desérticos, no hay nada, el calor es infernal. El único momento que uno puede salir un rato a la calle es a las 12 de la noche y eso, porque a las 12 de la noche siguen habiendo 35 grados de calor. Y hay allí, cerca de ese lugar que se llama Palm Springs, hay un teleférico, uno de los más altos del mundo junto con uno que está en Suiza. Es como un tren bastante alto, pero que va sobre un riel, o sobre, no, si el teleférico va sobre un cable, va sobre cables y va subiendo la montaña. Y uno pasa desde lo más seco, desde lo más inhóspito, empieza a subir y a cierta altura empieza a ver plantas. Y más arriba empieza a ver pinos que se dan en cierta altura. Y luego hasta que llega uno arriba, y arriba hay un restaurante y a uno lo bajan, y arriba hay nieve. Es una metáfora otra vez, una ilustración de nuestro viaje espiritual. Nosotros comenzamos en lo peor, en el Mar Muerto. Y a medida que vamos subiendo, vamos viendo nuevos paisajes espirituales, vamos comprendiendo más y más la misericordia de Dios. De eso se trata. De conocer a un Dios misericordioso. Dios es misericordioso. Y les voy a decir algo, Dios es más misericordioso de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Dios no marca la iniquidad, Dios no mantiene un récord como un oficinista a las antiguas de todo lo que pasa. Eso quiere decir que Dios ve el pecado diferente de como nosotros lo vemos. ¿Se ha fijado que a veces nos ponemos bien legalistas y bien estrictos en el pecado? Señor, mándale un castigo a todos los pecadores. Y el Señor dice, ya, vamos a empezar contigo. No, Señor, espérate. No, estamos hablando de los pecadores, pero pecadores. Yo soy pecador, pero ahí nomás. Cuidado, Dios es misericordioso y la imagen que Él tiene del pecado puede ser muy diferente a la imagen que tú tienes del pecado. El pecado tiene consecuencias. No es cosa ligera. El pecado tiene graves consecuencias. De hecho, el pecado nos trajo la muerte, la alineación, la separación del hombre con Dios. Pero desde el Mar Muerto, cuando recién salimos del pecado, la teología del Mar Muerto, pensamos que lo que Dios está haciendo es, con una listita nomás,
viendo lo bueno y lo malo que hacemos y guardando un récord. Está en el cielo Dios, algunos piensan que está allí como un profesor malhumorado, no en paro, sino revisando exámenes, cada uno de nuestros exámenes, y a todos los exámenes siempre nos pone un 1. Nunca pasamos el examen, desaprobando todo lo que hacemos y enfocándose en todas nuestras faltas. Entonces nosotros, como malos alumnos porros y pecadores, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hago para que el profe me suba la nota? Este profe universal, este profe Dios, que me suba la nota. ¿Qué puedo hacer para que me ponga un 4? ¿Saben ustedes, a propósito, por qué hay tanta gente que hoy no apoyamos el paro de los profesores? Porque cuando les pedimos que nos subiera al 3,9 dijeron que no. Y ahora quieren que los apoyemos. La idea es que si hacemos algo, nos va a subir a 4. Una transacción, una manzanita, ¿verdad? Traerle algo al profe, caerle bien, para que el profe en su misericordia diga, ya, ok, te lo subo a 4. El Salmo dice aquí, Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Si Dios lo único que hiciera fuera fijarse en nuestros pecados, ¿quién queda parado? No queda, como dicen, mono sin cabeza. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque no hay justo ni aún uno. ¿Quién podrá sostener? Pero dice allí el salmista, Señor, pero en ti hallamos perdón. ¿Y por qué? Porque Dios es perdonador. Obviamente que hay un récord de lo que hacemos, o sea, no va a quedar todo así nomás, como si nada. No, todo tiene consecuencia. Pero Dios no tiene que estar pendiente de nosotros, de cada cosa mala que hacemos, porque Dios tiene unas supercomputadoras que lo registran todo. Usted se asombra, ¿no?, de que el internet tiene grabada toda su historia. ¿Saben que yo me asusto? Porque una vez al mes Google me manda una carta, según ellos muy bonita. Señor Fernando Soto, usted en este mes ha estado en La Serena, Santiago, en Conchalí, ha visitado este y otro lugar, y en este año usted ha visitado tantos países y usted ha caminado tantos kilómetros y ha echado benzina en tantas. Y uno dice, ¿quién me está mirando? ¿Qué onda? Bueno, el teléfono que uno anda trayendo en el bolsillo, si tiene Google, le está rastreando todo lo que hace. Dónde fue, cuánto caminó, cuánto anduvo en metro, qué micro tomó, todo lo tiene registrado. Ahora, si el Google es un ollejo de piojo comparado a la sabiduría, al conocimiento de Dios, Dios sabe todo. El Google sabe todos los lugares de internet que tú visitaste. Está callado. Ahí está. Y hay que tener cuidado, porque el día que el juez o el fiscal que te esté persiguiendo tenga una orden de revisar tu computadora, se van a dar cuenta realmente quién eres tú. Dime dónde navegas y te diré quién eres. Ahora está bien, todo eso asusta, ¿verdad? A mí me asusta. Así que hay algunos que cortan la internet, que cortan todo, no tienen Facebook, no tienen nada más, nada. Y entonces hay incluso algunas personas que no quieren televisión en la casa o la desenchufan porque dicen que la televisión tiene un ¿cómo se llama? Una cámara, y que el gobierno nos está mirando por esa cámara. Y que el teléfono tiene también una cámara, y el teléfono también. Todos estos grupos lo que hacen es que por ahí me espían. Oye, le tenemos tanto miedo a eso. Si es que nada hace, nada. ¿Cuánto más delante de Dios? Dios sabe todo. Pero el salmista nos dice, si Él, sabiendo todo, estuviera allí, chequeando, ¿qué sería de nosotros? Pero yo les tengo una buena noticia. ¿Qué pasó con toda esa información que hay, que nos es contraria, que nos es desfavorable? Yo les tengo buenas noticias. Cristo la absorbió, Cristo la anuló, Cristo la destruyó en la cruz.
¿Lo quieren oír del labio del apóstol Pablo? Colosenses 2, 13, 14. Anótelo porque en la casa cuando usted lo lea se va a alegrar más todavía de lo que se va a alegrar ahora. Dice el apóstol, Dios les ha dado vida juntamente con Él. O sea, ¿con quién? Con Cristo. Y les ha perdonado todos sus pecados. ¿Cuántos pecados? Incluso los que van a pecar esta semana. Dios ya los perdonó en Cristo. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. Ese disco duro de la internet profunda y toda esa información, Dios lo tomó, lo anuló. Esos decretos que habían y que nos eran adversos, lo quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. No permitan, pues, dice el apóstol Pablo, que nadie los juzgue. Eso es misericordia tan cierta como la mañana. Por naturaleza Dios es perdonador, entendamos eso. Por naturaleza, la teología de no han muerto, esa teología media profunda que está más cerca de la muerte que de la vida, opera bajo la noción de que Dios no es perdonador, es un Dios más como Alá, un Dios musulmán. A 435 metros bajo el nivel del mar se piensa que Dios tuvo que hacer una transacción, tuvo que remover algo con el fin de perdonarnos, porque Él necesitaba que algo aconteciese para perdonarnos. Piensan que algo cósmico tuvo que suceder en Semana Santa, ese viernes, para que Dios cambiara de parecer en cuanto a nosotros. Pero yo insisto, Dios siempre ha sido misericordioso y perdonador en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y hoy en día y por la eternidad. A Adán y a Eva, cuando pecaron, este Dios misericordioso y perdonador les sacó esas hojas vegetarianas que se habían puesto para tapar su desnudez y les cosió unos buenos vestidos de pieles de animales en su amor, en su misericordia, para que cubrieran su desnudez. Al hijo de ellos, al asesino, a Caín, Dios en su amor, en su misericordia, le puso una marca para que nadie lo matara a él. A Noé, que era el hombre justo, que por medio de él se salvó la humanidad y pudimos seguir reproduciéndonos, se le emborrachó. Un borracho, que lo que hizo Dios lo perdonó. A Abraham lo escogió para que sea el padre de la fe. Y Abraham era un mentiroso. Le dijo a la esposa, dile al faraón que eres mi hermana, no vaya a hacer cosas que porque eres mi esposa me va a matar a mí para quedarse contigo. Y Dios, en su misericordia, no lo exterminó al mentiroso, sino que lo hizo el padre de la fe, Jacob. Dios me libre, me guarde, me ampare y me favorezca de ese Jacob, un tramposo. Si hasta el nombre lo dice, usurpador. Le trampeó al hermano, le trampeó al suegro, le hizo las de Kiko y Caco. Y Dios le cambia el nombre y le pone Israel, y así se llama hoy día el pueblo que desciende de él. A Moisés le perdonó el asesinato. Moisés quería liberar al pueblo matando a los egipcios uno por uno. Todavía estaría matando a egipcios y el pueblo todavía estaría esclavo. No siguió el plan de Dios. Dios lo perdonó y lo volvió a llamar desde el desierto y lo hizo este gran siervo de Dios. Seguimos con David, sigamos con Salomón, sigamos con Jonás. ¿Qué imagen tiene usted entonces en el Antiguo Testamento de Dios? Es un Dios perdonador, misericordioso. Así que Cristo no vino a cambiar lo que Dios pensaba de nosotros, sino que Cristo vino a cambiar lo que nosotros pensábamos de Dios. Qué diferente es cuando a usted le hablan de una persona y después usted conoce a esa persona. A mí me ha pasado muchas veces y es triste porque cuando te dicen, oye, me caía tan mal porque me habían dicho que tú esto, pero no es así. Qué lindo es cuando a uno le muestran a un Dios y tener una mentalidad de un Dios. Los ateos, por ejemplo, no creen en Dios y hacen la guerra contra los cristianos, pero si usted va y le dice a un ateo, ¿en qué Dios no crees tú? Y ellos te empiezan a describir el Dios que ellos no creen y tú al final le vas a decir, ¿sabes que yo tampoco creo en ese Dios?
Y si hablan inglés te van a decir, ¿what? ¿Qué? Sí, en ese Dios que tú me estás describiendo yo tampoco creo. ¿Por qué? Porque llegó la época en que vino Cristo y nos vino a revelar a Dios. Y nos vino a que nosotros entendiéramos que Dios cambiaba de parecer acerca de nosotros, de pensamiento, sino que nosotros debemos cambiar de entendimiento de quién es Dios. Y lo que dice 1 Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres sus pecados. O sea, no era que Dios estaba enojado y que algo tenía que pasar para que nosotros pudiéramos conectarnos con Él. Dice, no, Él vino y en Cristo nos tomó y nos atrajo hacia Él, nos reconcilió. Ese es un Dios perdonador. Ahora acuérdense, cuando Jesús estaba en la cruz y Él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En esa conversación, ¿qué se imaginan ustedes? Depende de qué Dios usted cree. Si es un Dios que está ahí haciendo la lista y viendo cómo voy a castigar a este y cómo lo condeno, seguramente la conversación usted se la imagina como que Dios le hubiera dicho el padre al hijo, ok hijo, déjame pensarlo un ratito porque estoy tan enojado con estos pecadores que a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Ya? No. Cuando el hijo está en la cruz y dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, el padre dice, hijo, por supuesto, hijito querido, sí, tú sabes que yo ya los perdoné y los estoy ahora perdonando a todos ellos en ti. Porque Dios es un Dios perdonador. Y el Viernes Santo, ese día que Cristo murió, es cuando todo el pecado de la humanidad se concentra para poder ser perdonado en la cruz. La cruz es el eje del amor expresado en el perdón que viene a renovar el mundo. Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado, dice el salmista. Aquí habla de la reverencia. En algunas Biblias me parece que habla del temor, para que seas temido. ¿Qué es lo que es esto del amor? Perdón, ¿qué es lo que es esto del temor de Dios? ¿Ha oído usted hablar de eso, del temor de Dios? Y algunos piensan que es miedo a Dios, ¿verdad? Es pavor a Dios, porque Dios es algo tremendo que tenemos que ir con mucho respeto delante de Él. Miren, el temor de Dios es una manera de describir esta primera parte del peregrinaje. Cuando salimos del Mar Muerto y subimos a la presencia de Dios, es cuando nosotros nos ponemos serios en cuanto a Dios. Cuando usted empezó a ponerse serio acerca de las cosas divinas y celestiales, usted entró en el temor de Dios, empezó a considerar que esta cosa es seria. Hay gente que no reflexiona seriamente acerca de Dios. Le llamamos gente light. Yo les digo de otra manera, como ustedes ya saben cómo les digo, que a ellos ni el mollo se les menea. Eso, ni el mollo se les menea. Indiferente. ¿Ya? Son gente que no tienen temor de Dios, no consideran a Dios, no entienden que hay un creador al cual le tenemos que responder. Pero la creación existe porque un Dios que es todo amor y misericordia la creó. Eso quiere decir que hay un curso, que la creación, el universo, tiene un curso, una manera, una forma de ser que está basada en el amor. Porque Dios es amor. Es un modo natural de las cosas en el universo. Van y tienden hacia el amor, el curso del amor. Ahora, si vamos en ese mismo sentido, si tú y yo nos incorporamos al pueblo de Dios y vamos en el mismo sentido del futuro, del amor, de la gloria, de la misericordia, del perdón de Dios, entonces en el mismo sentido nosotros vamos a florecer como seres humanos. Nosotros como cristianos vamos a tener esa gracia, ese perdón, esa bendición. Vamos a ser bendecidos, vamos a estar en lugares celestiales, bendecidos con Cristo. Pero si vamos en contra, mire, yo estaba esta semana tratando de ver cómo les ilustro esto
Y la única forma que quería ilustrarla, pero ya después no hablé con mi mamá tiene un abrigo de piel, que ahora nadie puede ponerse abrigo de piel, ¿verdad? Porque si salen a la calle con abrigo de piel, es un pecado. Pero tiene un abrigo de piel, que yo quería traerlo y quería decirle que el abrigo tiene un pelaje, le llaman un curso, el pelo va para allá, ¿verdad? Y se peina para allá y queda muy bonito. Pero cuando uno viene al revés del pelo, lo despeina. Pero imagínense que en vez de pelos, estos son aguijones, lancetas, agujas. Van en esa dirección y uno va en esa dirección y uno no se hiere. Pero si uno empieza a venir en la otra dirección, hacia acá, ¿qué es lo que pasa? La mano se me va a herir porque vengo contra la corriente. Vengo, como dice esta palabra en español, vengo a contrapelo. Esto es lo que quiero yo decirles, que cuando nosotros vamos contrapelo a lo que Dios ha dispuesto, que es el amor, entonces nosotros vamos a sufrir las lesiones filudas, cortantes, puntiagudas, el cual es nuestro propio castigo autoimpuesto por porfiado, porque vamos al revés. Bueno, muchos mandamientos en la Biblia se resumen en un solo mandamiento. La Biblia, ¿cuántos mandamientos tiene? Muchos. Se resumen en un solo mandamiento: ama. Y Jesús dijo, para que me entiendan mejor, 2, pero basado en el amor. 1, ama a Dios sobre todas las cosas. Y 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo, hermano. No hay más. No hay más. Ama. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y en resumen, todo pecado es falta de amor. Así de sencillo. Todo pecado que cometemos es falta de amor. Por ejemplo, cuando no amamos a Dios, cometemos idolatría. Porque ponemos a algo más o a alguien más en el lugar de Dios y no lo amamos a Dios. Y cuando no amamos al prójimo, cometemos injusticia. Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza para amar al prójimo. Y cuando no amo al prójimo, caigo en el pecado de la injusticia. Así que en el fondo hay 2 pecados nomás: la idolatría y la injusticia. En cambio, el temor, la reverencia a Dios es la sabiduría de no actuar en idolatría y en injusticia. El domingo pasado les dije lo que habló el profeta. ¿Qué te pide el Señor del profeta Miqueas? ¿Qué te pide de ti el Señor? ¿Qué te pide? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Ahí está. Ser humilde ante Dios, no caer en idolatría y amar al prójimo. Y uno ser humilde en el proceso. Así que el temor de Dios es esa sabiduría de no ir a contrapelo, de no ir contra el curso, contra el sentido, contra el modo que Dios estableció el universo, el cual es el amor. Ahora, la ira de Dios, ¿qué es lo que es la ira de Dios? En el fondo, la ira de Dios es la manera que nosotros, los seres humanos, describimos el resultado, las consecuencias de ir a contrapelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Juan, Juan, ¿por qué eres tan terco, tan porfiado? María, ¿por qué vas a contrapelo? Dura cosa te dan cosas contra el aguijón. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor a Saulo? Porque el aguijón es ese palo que tiene adelante algo muy filudo que le pega al buey que va dando y le pegan por aquí, por las ancas para que el buey y si el buey o el burro o el caballo le pega patadas al aguijón, ¿qué va? Se va a herir. Porque esto va en esa dirección y tú estás en contra de esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Es lo que nosotros decimos, lo experimentamos nosotros como la ira de Dios. Pero es nuestra culpa, porque vamos a contrapelo del amor de Dios, el temor de Dios, la sabiduría de ir en el sentido del amor de Dios. Dios siempre contesta la oración por misericordia. Esto es lo que dice el Salmo. Nadie que con sinceridad le pide misericordia a Dios será rechazado. Hay un misterio.
No sabemos si la persona que ha sido dañada por el pecado tiene la capacidad de pedirle a Dios misericordia. Me dio risa porque me acordé de un anciano, no voy a decir quién es, porque ustedes lo van a adivinar al tiro, que tiene problemas con esto porque dice, por eso que si el tata a última hora le pidió perdón a Dios, va a estar en el cielo, dice. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil para los venezolanos pensar que Maduro en algún momento diga, Señor, ten misericordia de mí, y el Señor tiene misericordia de él. Qué difícil, ¿verdad? Esto es teología profunda, pero se parece a la teología del mar muerto más que la teología de la cumbre. Pero si usted le pide misericordia a Dios, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. Ahí está la clave. Un corazón contrito y humillado. Si usted le pide misericordia al Señor, el Señor se la va a dar. No hay duda de eso. La parábola del fariseo y el cobrador de impuestos ilustra esto en Lucas 18. Se las voy a leer. Dice así. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Los transaccionales, esos que dicen, si yo me porto así, Dios se tiene que portar así también. Si yo hago esto, Dios me tiene que dar esto otro. Esos son los que confían en sí mismos y despreciaban a los demás. Aquí está la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esa manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Qué es lo que es esto? Esta es teología del mar muerto. Teología del que cree que a Dios le vamos a ganar con nuestros diezmos, que Dios se va a poner a nuestro favor porque no somos adúlteros, Dios va a estar a nuestro lado porque nosotros ayunamos y los otros no. Cuando nosotros hacemos esa división entre aquellos y nosotros, nos transformamos en fariseos, religiosos, transaccionales, que creen que a Dios tenemos que darle algo, hacer algo con Él para que nos suba de 3,9 la nota a 4. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, como los que se sientan allá atrás, de lejos, no se atreven ahí, humildes, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Algunos dicen, era católico entonces. Bueno, también a los católicos el Señor los ama. Se golpeaba el pecho y diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que ese publicano, ese pecador, ese que reconoció, ¿verdad? Les digo que descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. El publicano, Dios mío, ten misericordia de mí. Lo único que te puedo decir, Señor, no tengo más que decirte, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Él no tiene reclamo, no le saca en cara el bien que ha hecho, simplemente presenta un corazón quebrantado. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lo mismo le dijo al ciego Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mismo le dijo la mujer cananea a Jesucristo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mismo le dijo el padre de ese niño epiléptico que incluso cuando le daba la epilepsia caía en el fuego y que los apóstoles no lo habían podido sanar. Y cuando Jesús baja del monte, este hombre le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hijo. Lo mismo le dijeron los 10 leprosos, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Juan Crisóstomo sostenía lo siguiente, se lo voy a leer. Resulta sumamente importante saber cómo debemos orar. ¿Cuál es la forma correcta? La podemos aprender del recaudador de impuestos, y no tengamos vergüenza de tener como maestro a uno que ha dominado el arte tan bien que unas pocas simples palabras fueron suficientes para que obtuviera perfectos resultados. Si oras como él lo hizo, si oras como el publicano, como este pecador, como este recaudador de impuestos, tu oración será más liviana que una pluma. Pues si este modo de orar justificó a un pecador, ¿cuánto más fácilmente elevará a un hombre, a una mujer justa, a las alturas, a la cumbre? Así que es bueno, mis queridos hermanos, caminar nuestro camino, nuestro peregrinaje espiritual con esta oración. Con la oración que le llaman algunas tradiciones la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Nunca dudes de la misericordia de Dios. Nunca digas a esta persona, a este general, a este político, nunca lo va a alcanzar la misericordia de Dios. Nunca lo digas porque Dios es misericordioso. Tú no sabes cuando lleguemos al cielo. Alguien dijo, vamos a tener 3 sorpresas. Porque vamos a ver en el cielo a aquellas personas que nunca nos imaginamos que van a estar en el cielo. Segunda sorpresa, no van a estar en el cielo aquellos que nosotros creíamos que iban a llegar al cielo. Tercera sorpresa, nos vamos a sorprender que nosotros mismos estemos en el cielo. Dios es misericordioso. Nunca dude de la misericordia de Dios. Nunca digas que tal persona no alcanza la redención, porque es posible que Dios en su misericordia le tenga una casita, por lo menos una media agua en el cielo, pero ahí le tendrán. Ha sido dañada tu alma, lo más probable en este peregrinaje, porque no es fácil. Has sido herido en el corazón, envenenado, quizás te has corrompido. Y este es el lenguaje del alma en el caminar. Yo te pido que vuelvas al Señor. Y con toda misericordia, con toda fe, confiando como el vigilante espera la mañana, la misericordia de Dios sobre tu vida. Espera con toda el alma. Yo te espero, Señor, con toda el alma. Como esperan los centinelas la mañana, como esperan los vigilantes al nuevo día. ¿Ha esperado usted que amanezca por la mañana? Miren, tengan cuidado porque yo a veces le he preguntado a algunos, oye, ¿por dónde sale el sol aquí? Cuando voy a otros países. Me dicen, no tengo idea, porque siempre que yo despierto el sol ya está como por aquí. Yo creo que lo ponen así como una lámpara colgada. No tienen ni idea. Pero miren, hay gente que se levanta temprano. Y se levanta antes que salga el sol. La mayoría de nosotros nos ha pasado cuando viajamos, cuando vamos para el sur, por ejemplo, y hay que aprovechar el tiempo y salimos antes del amanecer y nos vamos en el auto, vamos manejando y vemos que existen estrellas que jamás en la vida habíamos visto. Hay una que se llama el lucero de la mañana, que se ve un poquito antes que salga el sol, y de repente vamos manejando. Está saliendo el sol, está amaneciendo, chiquillos, despierten, miren el sol, está saliendo por la cordillera, como que si fuera tremenda novedad, tremendo milagro. ¡Wow! Está amaneciendo. Como que si un día digo, oh, qué mala suerte, hoy día no amaneció, no salió el sol hoy día, no. Todos los días lo mismo. Y todos los días, le dije yo el otro día, es un milagro, pareciera un milagro, pero es algo normal. La misericordia de Dios es un milagro que está allí todos los días. Hay días que uno no lo siente, pareciera que está nublado, pero el sol sale todos los días. Yo te espero, Señor, con toda el alma, dice el salmista, como el centinela está mirando ahí en la torre, que llegue el alba, la mañana, como esperan los centinelas, los vigilantes esperan el nuevo día. A mí me da mucha emoción cuando me acuerdo de un corito que cantábamos y que nos enseñaron, y fíjense que nos lo enseñó la tía Débora, la hermana de mi mamá, que falleció a los 36 años de cáncer.
Ellos vivían en La Serena, en el norte, fundaron una iglesia, varias iglesias en el norte, y ella de otras partes aprendía canciones y nos enseñaba a nosotros. Y nos enseñó esa que decía: la madrugada aún está oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Tenía 10 años, yo creo 10, 12 años, cuando la tía nos enseñó esta canción, y ella falleció cuando yo tenía 12 años, 13 años, cuando ella falleció. Y yo creo que el Señor tuvo misericordia de ella, y ella vio el rostro del Señor. Y yo creo que muchas veces en sus dolores del cáncer tan grande, ella cantaba esta canción y un día despertó y vio el rostro del Señor, porque Dios es un Dios de misericordia. El Salmo 35: tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Ese es otro canto que tenemos, ¿verdad? La tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer. Lamentaciones 3:22: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. La otra que cantamos, ¿ya? Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son, y muy grande es su fidelidad. Y dice Lamentaciones: por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. La misericordia vendrá, y vendrá de manera distinta. Nunca viene en el mismo paquete. Es como dijo Forrest Gump, es una caja de chocolate. No sabes cómo te va a tocar, pero cuando te la comas vas a decir: esto me sabe a misericordia. La misericordia, tan cierta como la mañana. Así que terminamos con el camino más fácil a la misericordia: Jesucristo. Si tú te preguntas, ¿dónde puedo encontrar yo misericordia? En Jesucristo. Todo amor y misericordia. Jesucristo es lo que Dios le tiene que decir al mundo. Jesucristo es la teología perfecta. Jesucristo es lo que Dios le quiere demostrar al mundo, es el puente. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, y nosotros le confesamos nuestros pecados a Jesucristo, y Jesucristo se los lleva a la cruz y los anula y los clava. Por eso que la cruz es de madera, porque ese certificado lo pone entre su mano y la madera a través de un clavo. Ahí quedó. Tanta misericordia. Y cuando el diablo viene a acusarte, porque él es el acusador, él es el que se concentra en acusar, en culpar. Entonces Jesucristo dice: ¿con quién quieres tratar? No, mira que fulanito de tal pecó aquí, hizo esto, aquello. Y Jesús dice: ¿quieres tratar con él? Tienes que pasar sobre mi cadáver primero, porque yo he anulado el acta de decretos que se había establecido en contra de él. Pero si tú no tienes a Jesucristo como el Señor de tu vida, en tu corazón, no vas a alcanzar misericordia, porque Él es el autor del amor y la misericordia.